Bueno, buenas, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Ya, tardes, doctor. bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, para presentarme, yo soy el doctor Edilberto Martínez, trabajo en Comas en el Hospital Sergio Bernales. Vamos a empezar con creo que es la segunda clase hoy día, que es la clase de semiología del aparato de miembro superior. ¿Ya? Les voy a permitir, a ver, compartir mi pantalla. A ver. Por favor, si me confirman si se ve la pantalla. Sí le podemos ver, doctor. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Entonces hoy día les voy a hablar sobre semiología de miembro superior. Y vamos a ver de forma muy, creo, sucinta, porque esto es bien amplio. Hablar de los síntomas y signos de cada segmento, de cada articulación de miembros superiores, es amplio, ¿no? Yo creo que a medida que pasemos con las teorías, con las clases que siguen, se va a ver ampliando la información sobre la semiología de los diferentes segmentos y articulaciones que conforman el miembro superior. ¿Ya? Entonces empezamos con el hombro. Como pueden ver ustedes ahí en las figuras, el hombro tiene unos relieves importantes que son resaltantes a la vista, a la inspección y a su vez a la palpación, donde vemos los contornos anatómicos, como es el relieve de la clavícula, del acromio, de la escápula, si lo vemos por la región posterior del hombro, y podemos determinar de forma, eh, haciendo una comparación del lado lesionado contra el lado no afectado, como por ejemplo, como pueden ver esta imagen donde se ve mi cursor, ese contorno redondeado que tiene el hombro, comparado con esta zona de acá, como pueden ver acá, como una disminución, una alteración de la forma del hombro, ¿no? Y acá se ve inclusive más marcado, ¿no? Esto puede verse a una hipotrofia, a una parálisis del tobillo, donde se hace más evidente el acromio. Viendo por la zona posterior, examinando la clavícula, podemos observar también alteraciones a este nivel. Acá hay una, como pueden ver, una alteración muy evidente. Esta es lo que se denomina una escápula alada o alata, que puede verse en una enfermedad congénita como es la enfermedad de Sprengel, y que también se puede ver a la inspección, como lo están viendo. Entonces el hombro es una articulación que tiene una movilidad bien amplia, ¿no? Y muchas veces lo hace a expensas de la estabilidad de la articulación. Como pueden ver, esta movilidad del hombro, como pueden ver, que se da siguiendo los siguientes planos del espacio, como son el plano sagital, el plano frontal, el plano transverso, y vamos a ver estos movimientos como por ejemplo en el plano sagital vemos el movimiento de la flexión, extensión, en el plano frontal, la aducción, la abducción, y en el plano horizontal, como pueden ver, las rotaciones del hombro, ¿no? Obviamente que hay movimientos específicos donde de alguna manera podemos intuir cómo está la inanidad de los movimientos, como esta maniobra de Apley, por ejemplo, miren, donde cruzamos, ¿no?
por encima de la cabeza, tratamos de coger la escápula contraria y podemos ver cómo está tanto el manguito rodador como la rotación externa. Y lo mismo sucede cuando tratamos nuevamente de palpar la punta de la escápula haciendo esta maniobra y podemos ver asimismo la inutilidad del manguito rotador, sobre todo el subescapular, para cerciorarnos cómo se encuentra la rotación interna. Entonces, como saben, también el hombro tiene movimientos complejos, como es el movimiento de la circunducción, como pueden ver, que combina varios planos del espacio. Y en sí los movimientos no son tan rígidos que se hacen exclusivamente en un plano exclusivo, sino combina diferentes planos. Además está hacerles recordar que hay que conocer bien, en general, de toda la anatomía del aparato locomotor, en este caso en el hombro, recordar las articulaciones importantes. Acá se describe varias articulaciones, de ellas la más importante, como pueden ver, que es la glenohumeral, seguido de la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular, que son articulaciones verdaderas, ¿no? Hay articulaciones que tienen que ver con el movimiento o espacios que tienen que ver con el movimiento del hombro, como son esta articulación de una articulación escapulotorácica o espacio escapulotorácico que permite la movilidad agregada de la escápula en relación con el tórax y que ayuda generalmente a la deducción del hombro. Lo mismo sucede con el espacio subacromial, donde acá generalmente se produce gran parte de las lesiones, como son las lesiones en el manguito rodador, sobre todo en el supraespinoso. Ustedes saben que el manguito de los rotadores, además de darle movilidad al hombro, rotación, elevación, rotación interna, rotación externa, también le da estabilidad dinámica, ¿no? a la movilidad del hombro. Y también recordar que por esta zona transcurren estructuras importantes como son algunos nervios del plexo braquial, como es sobre todo haciendo hincapié el nervio axilar, que puede dañarse con una luxación importante y que puede alterar la movilidad del hombro. Vamos a ver las principales lesiones que se pueden producir a este nivel. En primer, por frecuencia, lo primero que se presenta son las fracturas, de ellas la fractura de clavícula, seguida de la fractura del húmero proximal. Pueden presentarse las luxaciones, de ellas la luxación glenohumeral, que es la luxación más frecuente que se produce en la anatomía humana, seguida de otras luxaciones menos frecuentes que también importantes, y después vamos a ver lesiones que en sí, en su conjunto, producen un síndrome grande, que es el síndrome del hombro doloroso, que es muy frecuente en la consulta sobre esta patología. Vamos a ver las fracturas, de ellas la más importante por frecuencia, que viene a ser la fractura clavícula, que es muy evidente a la inspección, a la palpación, como pueden ver, que produce una deformidad muy característica y que si tomamos la radiografía vamos a ver el desplazamiento que se puede producir. Ven acá el fragmento más medial, como que levantado, tirado, básicamente por el esternocleidomastoideo, y el otro fragmento más externo, que básicamente se desplaza por la caída del hombro. Acá también vamos a ver fracturas del húmero proximal y según el grado o la conminución o los segmentos o las tuberosidades comprometidas, como puede ser el troquíter, el troquín o fracturas del cuello quirúrgico, pueden producir una equimosis importante y que es tan evidente y a veces es tan extenso por la gravedad de la lesión que puede inclusive esta equimosis llegar hasta la región anterior del tórax. Este es el signo de Henneking, acuérdense del signo de Henneking, que básicamente se traduce debido a una fractura del húmero proximal, ¿no? Y miren esta radiografía, que es de una incidencia especial, donde se puede ver efectivamente cómo es la articulación del hombro. Miren lo inestable que puede ser. Es básicamente la articulación de una bola con un plato, como pueden ver acá.
Y eso va a producir la luxación más importante por frecuencia que se presenta en esta zona, en esta región, que es la luxación glenohumeral, ¿no? Esta luxación, el paciente que llega a la emergencia, el paciente viene con esta postura, miren. Esta postura, el paciente viene, el miembro afectado lo coge con el miembro sano, porque le produce mucho olor, una sensación de inestabilidad bien grande, y que no quiere que ni siquiera que se le toque la articulación, ¿no? Y acá vamos a ver el signo muy característico que se llama el signo de la charretera. ¿Por qué se llama el signo de la charretera? Porque esta región imita a estos uniformes de los militares. Esta es la zona que se llama la charretera. De ahí el nombre del signo de la charretera, ¿no? Además podemos ver otros signos como es el aplanamiento, o la pérdida de la curvatura del hombro. A veces esta angulación que ven acá, de iniciación del deltoide, se hace muy evidente, que se habla del signo del hachazo. Ese signo también lo podemos ver en otras estructuras que vamos a ver posteriormente con las teorías cuando se hable de este signo del hachazo. Y también vamos a ver en esta zona la luxación acromioclavicular, ¿ya? Que básicamente es cuando ocurre una ruptura de los ligamentos que estabilizan la clavícula con el acromio, como son los coracoclaviculares, y que cuando se rompen se produce esta luxación que sí es evidente, como pueden ver acá. Y el signo de la tela consiste en que nosotros presionamos a este nivel, como bajando, como reduciendo la fractura, la luxación, perdón, y se produce dolor, y al soltar nuevamente se luxa, porque no hay contención, los ligamentos que sostienen esta articulación están rotos. A veces se confunde con la luxación anterior, con la glenohumeral, sobre todo en los pacientes que son más atléticos, un poco gorditos, pero si uno tiene cuidado en examinar la articulación más importante como es la glenohumeral, el paciente va a poder hacer las rotaciones, la aducción, de repente lo que esté limitado es la abducción, que va a producir dolor por esta luxación, ¿no? Pero si uno tiene cuidado de hacer un buen examen físico, se puede llegar al diagnóstico diferencial en relación con la luxación glenohumeral. También es importante de este síndrome grande, que es el síndrome de hombro doloroso, son las lesiones del manguito rotador. Hay un sinnúmero de causas que producen una lesión del manguito de los rotadores, como puede ser una bursitis, una tendinitis, ¿no? Generalmente las personas que vienen con hombro doloroso son en su gran mayoría personas de la tercera edad, donde el tendón, sobre todo el tendón supraespinoso, ya está de alguna manera degenerado por el uso, por los años, y que produce efectivamente una tendinitis. A veces esta tendinitis puede ser exacerbada o incrementada por la forma del acrónimo, como pueden ver acá, y que produce un síndrome de pinzamiento, miren. ¿Mm? Y que con el tiempo, con la actividad, puede llegar a producirse ruptura, lo más frecuente es la ruptura parcial, y que requiere generalmente tratamiento, en algunos de los casos cuando la ruptura es mucho más grande o masiva, un tratamiento quirúrgico, pero generalmente requiere un tratamiento conservador, con infiltraciones, con fisioterapia, y lo que es importante, hacer un buen examen físico para determinar cuál es la causa de la lesión del manguito rotador. Si bien es cierto, el supraespinoso es el que generalmente que se daña o se lesiona, pero puede comprometerse también el infraespinoso, el redondo menor o el subescapular. Pero generalmente es el supraespinoso quien se lesiona y es la causa principal de lesión del manguito de los rotadores. Todas estas lesiones, lesión del manguito rotador, fracturas que puedan producirse a este nivel, artrosis primarias o secundarias de esta articulación, van a producir este síndrome grande que es el síndrome de hombro doloroso, ¿no? Pero la principal causa básicamente es la lesión del manguito de los rotadores, ¿no? Y esto puede producir con el tiempo, así que no se trata
puede producir un engrosamiento, un endurecimiento de la cápsula del hombro, que puede producir una capsulitis adhesiva. Esto es lo que se denomina hombro congelado, ¿no? Que no se llegará a esto porque es de difícil manejo, a veces se instalan sesiones intensas de terapia, de analgésico, porque además de ser rígido es bien doloroso. Entonces hay que evitar llegar a esta secuela, por decirlo así, como consecuencia del mal tratamiento o dejar por mucho tiempo un hombro doloroso. Bajamos, nos encontramos en el brazo. En el brazo vamos a ver alteraciones básicamente de su alineación. Vamos a encontrar deformidades, como pueden ver, y la principal causa de esta enfermedad son las fracturas de la diáfisis humeral, ¿ya? Que dependiendo de la extensión, la comunicación o la gravedad o la intensidad de la causa, va a producir el edema, la equimosis, extensa que se puede observar, que, va, que nos va a traducir una gran lesión a este nivel. Y que también debemos tener cuidado en estas lesiones, en estas fracturas que se producen en la diáfisis humeral, sobre todo un poquito más distales, como esta fractura, por ejemplo, como ven acá mi cursor, que puede producirse un atrapamiento o una lesión del nervio radial. De ahí que en estos pacientes hay que examinar cómo está la inervación del nervio, y sobre todo hay pacientes que vienen con esta deformidad, miren, que es la mano caída, la mano péndula, que nos dice que puede existir una lesión del nervio radial producto de la fractura, o que puede producirse cuando uno quiere hacer una reducción de esta fractura. O sea, uno hace una maniobra de reducción y puede, sin querer, atrapar el nervio en los trazos de la fractura y producir una lesión del nervio radial, y que requiere obviamente una exploración. Vamos a ver también este nivel tanto en el hombro como en el brazo, la tendinitis de la porción larga del bíceps, la tendinitis que le podemos observar y palpar y despertar el dolor a nivel de su corredera, la correa bicipital, o podemos hacer un poquito más explícito el examen haciendo una flexión del codo con supinación del antebrazo, contra resistencia del examinador. Le indicamos que el paciente trate de flexionar el codo, palpando la zona de la corredera, y presenta tremendo dolor. También acá podemos ver ruptura de la porción larga del bíceps, y nos va a dar un signo muy importante, muy característico, como pueden ver las imágenes del signo de Weber, o también llamado el signo de Popeye, ¿no? Que es un personaje que de repente ustedes no lo conocen, no lo hayan conocido, pero que se caracteriza por tener un bíceps bien prominente, que de alguna manera imita esta ruptura, que cuando uno trata de flexionar o hacer una contracción sostenida, se produce esta formación de esta bola, como pueden ver acá. Bajamos, nos dedicamos al codo. Del codo vamos a encontrar una patología muy rica por la ubicación al cual se encuentran, y esto es debido a su estructura ósea, a sus salientes que son muy evidentes a la palpación, como pueden ver acá, como son el olecranon, como es la epitróclea, el epicóndilo, que son muy evidentes a la palpación, y que si uno tiene cuidado en el examen, si uno solo vemos al codo flexionado de la región posterior, podemos formar, miren, inclusive se forma un triángulo muy característico que se llama el triángulo de Nelaton, que consiste en unir tras una línea uniendo los cóndilos, el epitrócleo y el epicóndilo, con el olecranon, y forma un triángulo equilátero más o menos simétrico. Y cuando llego yo a la extensión, esta unión de estos reparos anatómicos óseos, puedo alinearlos en una línea, como pueden ver acá, un trazo, una línea, y puedo unir estos reparos anatómicos, estas salientes óseas. ¿Por qué le digo esto? Porque este triángulo es importante cuando hablemos de luxación de codo o de fracturas supracondilias que se producen inmediatamente por encima de los cóndilos y que puede llegar a confundirnos, ¿no?
y es una forma de diferenciarlos y llegar al diagnóstico. Está además recordarles la importancia de las articulaciones, del tipo de articulaciones que se ubican en el codo. De ellas, la más importante, la articulación troclear que se produce entre el cúbito y el húmero, que produce el mayor movimiento de flexo-extensión. A su vez, el radio del cúbito, el radio y el húmero, perdón, que también ayuda a la flexo-extensión. Y otra que es importante, como es la articulación radiocubital proximal, y que vamos a realizar el movimiento que lo realizamos conjuntamente con la muñeca, que es la pronosupinación. ¿Es importantísimo la pronosupinación? Sí, porque todas las actividades que realizamos con el miembro superior las realizamos plenamente con ese movimiento muy, muy especial que solamente la tiene la especie humana, como es la pronosupinación. Acá vamos a encontrar las tendinitis clásicas, como son las epicondilitis, las epitrocleitis, también denominada epicondilitis lateral o epicondilitis medial, y que en sí no es la inflamación del epicóndilo o el epitroclea, sino la inflamación de los tendones conjuntos que se insertan a ese nivel. Y por actividad repetitiva, por microtraumatismo, se produce una inflamación a este nivel, ¿no? Y que podemos despertar el dolor con la palpación de estas zonas, como es la epicóndilo o la epitroclea, o despertar el dolor con maniobras, como pueden ver acá, contra resistencia, como en el caso de la epicondilitis. Palpamos la zona del epicóndilo y hacemos una extensión de la muñeca contra resistencia, como pueden ver acá, y despertamos el dolor. O lo hacemos palpando el epicóndilo, la epitroclea, perdón. Hacemos una flexión de la muñeca contra resistencia y despertamos también el dolor. Son bien descriptivas. Por suerte, uno las puede diagnosticar tan fácilmente como pueden ver acá. Acá también vamos a encontrar las bursitis, sobre todo la bursitis solacraniana. Acuérdense que las bursas son bolsas que se instalan o se ubican entre músculo y músculo, entre piel, y en este caso entre piel y tejido óseo, y que básicamente la función de estas bursas es evitar las fricciones que se puedan producir a este nivel. Esta bursitis solacraniana generalmente se produce en las personas que están mucho tiempo en decúbito supino con el codo apoyado en el suelo, como puede suceder en los casos de los pacientes, los plomeros, los mecánicos que generalmente están por debajo de los carros y pueden producir una bursitis solacraniana. Y que uno pudiera probablemente a confundir con otra patología, pero que es muy evidente, por la diferencia es el dolor, la dificultad para movilizar el codo, como se produce en la luxación posterior del codo, como ven acá. Miren acá en esta zona posterior, acá es como que desaparece este triángulo que yo les hablaba, que no, este triángulo de Nelaton desaparece en una luxación posterior. Si tuviéramos una fractura supracondiliar, como vamos a ver en las siguientes imágenes, este triángulo se conserva. ¿Ya? Esa es la importancia de describir este triángulo de Nelaton. Vamos a tener también esta zona, el clásico, esta lesión que se llama codo de niñera, o también denominada pronación dolorosa, y que básicamente se produce por la tracción que se produce efectivamente del cuidador, que puede ser la mamá o el papá, al traccionar el brazo o el antebrazo del niño, con cierta progresión se produce esta subluxación, que es una subluxación que produce dolor, que produce bloqueo. El niño viene con dolor, a la emergencia con dolor y bloqueo, no puede extender ni flexionar el codo. Uno toma la radiografía y en la radiografía no se ve nada, pero uno haciendo la anamnesis se da cuenta que generalmente cómo es que se ha producido esta subluxación y llegamos a la conclusión. Y la reacción es tan fácil, haciendo todo lo contrario, hacemos una tracción del antebrazo con supinación y automáticamente se resuelve esta subluxación. El niño recupera la movilidad, pasa el dolor y es como si no hubiera pasado nada. Esta lesión generalmente se produce en niños menores de 5 años, ¿no? Donde están generalmente con esta imagen, como ver,
la atracción, el juego. Por eso es que se produce este nivel, en este grupo etario. Vamos también a tener las fracturas a nivel del codo. Estas fracturas pueden deberse, dependiendo la estructura dañada, como pueden ver acá, fracturas del urécrano, fracturas de la cabeza de radio, fracturas de la apófisis coronoide, que son más rarísimas. Lo que sí se hace más evidente que por frecuencia se presentan son las fracturas supracondilias, como pueden ver acá, que son bastante frecuentes en los niños. En la emergencia siempre llega un paciente con una fractura supracondilia, miren como pueden ver. Este es un niño, ¿no? Por el cartílago de crecimiento que ven acá. Y que tiene importancia, ¿por qué? Porque cuando ocurre un gran desplazamiento, como pueden ver acá, además del edema que se observa, la equimosis que pueda mostrar la lesión, hay que descartar hacer una buena evaluación neurovascular, porque imagínense este gran desplazamiento que podría ocurrir, podría producir un daño de la arteria braquial. Entonces siempre hay que examinar pulsos, la sensibilidad, sobre todo los pulsos. Esa es la importancia de la fractura de este nivel, que puedan producirse un daño de la vascularidad del codo. Bajamos, nos encontramos en el antebrazo. En el antebrazo también vamos a encontrar deformidades que son debidas básicamente a las fracturas. Miren este niño, esta curvatura que tiene, y básicamente se produce por una cierta curvatura que no llega a fracturarse el cúbito o el radio, y esto es básicamente por la plasticidad que tiene el niño en este grupo etario, sobre todo los niños que son los huesos más plásticos, o llegar a producirse una fractura incompleta, como pueden ver en las fracturas en tallo verde, como ven acá, donde se fractura una cortical y la cortical opuesta está indemne, ¿no? O puede producirse una gran deformidad, como pueden ver esta imagen, donde ya vemos una fractura completa, tanto del cúbito como del radio. Es importante volver a recordar que este movimiento de pronosupinación que se realiza en el antebrazo es importantísimo, que se considera hoy en día como una nueva articulación. De ahí que las fracturas que se producen a este nivel, sobre todo cuando son fracturas desplazadas tanto del cúbito radio que requieren una reparación anatómica, donde se restablezca la anatomía completa de este segmento, de esta articulación, para que no queden secuelas posteriores. A este nivel también vamos a tener fracturas muy especiales que se acompañan con luxaciones que tienen nombre propio, como por ejemplo la luxofractura de Montella, donde vamos a tener la fractura del cúbito con luxación de la cabeza radial. Lo contrario que se produce en la luxofractura de Galeazzi, que son fracturas del radio con la luxación de la radio cubital distal. Y lo curioso de estas luxofracturas es que generalmente se pueden producir en niños, es que uno resuelve la fractura, hacemos la menor reducción de las fracturas y automáticamente, sin hacer ningún gesto agregado, las luxaciones se reducen. O sea, el tratamiento básicamente está dirigido a resolver las fracturas y automáticamente se reducen las luxaciones. Es lo especial de este tipo de fracturas. Acá vamos a tener también, obviamente, mucho menos frecuente lo que se denomina sinostosis, que es la fusión entre dos huesos que no debe existir. En este caso, una sinostosis radiocubital proximal, que generalmente es congénita, como pueden ver acá en las imágenes, de la región proximal del codo, miren, y que va a estar, obviamente, es lógico pensar que va a estar alterado la pronosupinación. Miren, como en esta imagen acá, en este niño, donde puede el antebrazo derecho completamente la supinación y en este brazo izquierdo no. Y que puede pasar desapercibido de repente hasta los 5 o 6 años en que la mamá o el que esté con el niño se da cuenta que el niño, para agarrar un vaso, para escribir, para hacer un giro del brazo, tiene que utilizar probablemente el hombro para hacer ayudarse a realizar una supinación. Es así donde recién se dan cuenta, llegan a la consulta
y tomamos una radiografía y nos encontramos con esta lesión, y que requiere generalmente tratamiento quirúrgico. Seguimos bajando, nos encontramos en la muñeca, y la muñeca es la que en forma más frecuente vamos a presentar lesiones de tipo laboral y fracturas por osteoporosis, ¿no? Generalmente las fracturas de la muñeca, básicamente el radio distal, en su gran mayoría se presentan en las personas de la tercera edad, que ya por el tiempo, sobre todo en las mujeres, por el déficit de estrógenos, se produce osteopenia a ese nivel y conjuntamente con la osteoporosis va a producir las fracturas a este nivel. También es importante recordarle que estas lesiones que se producen de tipo laboral van a producir lesiones importantes que pueden dañar tanto los tendones flexores o extensores de la muñeca y que pueden comprometer la inervación y la vascularización a este nivel. Miren, por ejemplo, esta es una lesión laboral traumática, como pueden ver acá, donde además de dañarse los tendones que recorren la muñeca, también pueden dañarse los nervios importantes como son el mediano, puede dañarse, en este caso puede estar dañada inclusive la arteria cubital, ¿no? Y que hay que conocer la anatomía para hacer su reparación respectiva. Lo mismo sucede cuando hay lesiones en el dorso de la muñeca. Importante conocer la anatomía de este nivel para hacer su reparación respectiva. A veces uno, si no tiene el cuidado de determinar el cabo de esta ruptura a qué dedo corresponde, entonces puede tener problemas con la reparación de las lesiones a este nivel. De ahí la importancia de conocer la anatomía de este nivel. También, como hablamos de las fracturas que son bastante frecuentes, como son las fracturas radiodistal, es importante conocer los reparos anatómicos, la anatomía radiográfica que vamos a tener a este nivel, como es el radiodistal, el cúbito distal, los huesos del carpo que conforman la muñeca, y que tenemos reparos anatómicos importantes con angulaciones importantes que nos dicen cómo es que yo debo mantener cuando se produce una lesión, cómo estos reparos debo tenerlos presentes cuando yo hago una reducción, una maniobra de reducción de la fractura de muñeca. Y efectivamente acá tenemos una lesión bastante frecuente como es la fractura de radio distal. La más frecuente de ellas, incluso tiene nombre propio como es una fractura de coles, que me va a determinar una deformidad muy característica, como pueden ver, denominada el dorso de tenedor, porque imita la forma del tenedor, como pueden ver acá. Cuando lo vemos de una vista de perfil, y que también lo podemos ver en una vista frontal, donde vamos a ver una deformidad en bayoneta, como pueden ver acá, ¿no? En bayoneta, y que básicamente, si tomamos una radiografía, vamos a ver cómo se altera toda la anatomía radiográfica a este nivel, cómo se alteran, cómo se invierten las superficies articulares o pueden estar dañadas las superficies articulares a este nivel. Vamos a ver también, vamos a describir también en esta zona son tumoraciones de tejido blando, como son los gangliones, tumoraciones benignas, que son quistes sinoviales, que se pueden producir a nivel como origen a nivel de la articulación de la muñeca, o de las vainas tendinosas de los tendones que recorren la articulación. Por suerte que son benignas, generalmente el tratamiento es de extirpación del líquido sinovial con infiltración. Lo que sí puede ser que tenga una residuo, una recurrencia de la formación del quiste y que generalmente requiera tratamiento quirúrgico. Acá vamos a tener también lesiones tumorales, además de los gangliones, puede verse con menos frecuencia el tumor a células gigantes. Si bien es cierto, este tumor es más frecuente verlo en la rodilla, pero también se puede ubicar en el radio distal y puede producir, incluso uno lo puede encontrar cuando está en sus fases más avanzadas, miren, donde hay destrucción de toda la cortical, invasión de las partes blandas con destrucción de la articulación,
y que se puede observar un gran aumento de volumen con gran dolor. Muy discapacitante y a veces hay que tomar una actitud agresiva en el tratamiento de estas lesiones. Vamos a tener también el clásico síndrome del túnel carpiano. Acuérdense que el túnel carpiano es un túnel estrecho donde recorren los tendones flexores, a su vez el nervio mediano que puede estar reducido en su espacio por inflamación, por una fractura y que va a producir este síndrome clásico. Y cuando existe cierta compresión, va a producir este entumecimiento, estas parestesias, este dolor que se produce cuando se irrita el nervio mediano. Y lo podemos hacer, exacerbar esta sintomatología haciendo el signo de Tinel, que es básicamente la percusión que hacemos uno puede hacerlo con el dedo, o puede hacerlo con un martillo reflejo, como pueden ver acá, y despertamos el dolor, la sensibilidad alterada, el entumecimiento, las parestesias a este nivel, el recorrido del nervio mediano. Y también existe la prueba de Fallen, como pueden ver ahí, con abducción, con flexión de los codos y con la flexión de las muñecas una contra otra. Esperamos generalmente un minuto para que se produzca alguna alteración acá. Generalmente cuando tenemos síndrome de túnel cambiando, al menos de un minuto ya está el paciente presentando el entumecimiento, el dolor, las parestesias que son muy evidentes a este nivel. Acá es importante también conocer a nivel de la muñeca los movimientos que tenemos a este nivel, como es la flexión palmar, las deviaciones cubital, radial, y acá vamos a ver por ese movimiento exagerado que se produce en la muñeca, que puede presentarse la tenosinovitis de Kervay, que es relativamente frecuente, incluso también puede ser el origen de ciertos dedos en resorte o un gatillo que se puede ser origen a este nivel. La tendinitis de Kervay, que es una inflamación a nivel que se ubican generalmente a este nivel, donde se encuentra el tendón del del pulgar, con la aductor largo del pulgar, una inflamación de la vaina a este nivel por uso excesivo, por degeneración a este nivel, y que se despierta el dolor cuando hacemos la maniobra de Filkenstein. ¿En qué consiste esta maniobra? Cogemos, como pueden ver acá, el pulgar flexionado, con los dedos flexionados acá, y hacemos una desviación cubital. Al hacer esta desviación cubital, despertamos el dolor a este nivel. Estamos ante un Filkenstein positivo, que nos dice que estamos ante una tendinitis o tenosinovitis de Kervay, ¿no? Que puede hacerse crónico, que puede hacerse una banda fibrosa a ese nivel que a veces requiere tratamiento quirúrgico para liberar estos tendones que están atrapados y produce dolor. Nos encontramos en la mano y en la mano vamos a encontrar un sinnúmero de lesiones, tanto en la forma como el tamaño de la mano, en el número de los dedos. Vamos a encontrar también lesiones degenerativas, como son los nudos artrósicos. Vamos a encontrar acá alteraciones que se producen por la mano reumática. Vamos a ver alteraciones en el tamaño. Miren, acá vamos una acromegalia, que generalmente se ve por una disfunción de la pituitaria, que generalmente no lo manejamos nosotros, sino lo maneja el internista, el endocrinólogo. Lo que sí nosotros manejamos son las macrodactilias, como pueden ver acá, que produce por hipervascularidad un crecimiento exagerado, generalmente del segundo o tercer dedo, y que a veces ese crecimiento exagerado lo que produce una limitación de la movilidad, una discapacidad, y que a veces el tratamiento no solamente va a ser de disminución del tamaño, sino a veces la exéresis o la amputación del dedo, porque es tan grande que no permite la movilidad de la mano. Vamos a tener la famosa polidactilia, donde vamos a ver los dedos supernumerarios y que pueden acompañarse con la existencia de un rayo completo. Miren, por ejemplo acá, miren este dedo, este dedo tiene falanges, inclusive tiene hasta metacarpo, miren.
El tratamiento va a ser básicamente quirúrgico, la exéresis, el dedo supernumerario. A veces solamente es un botón de tejido blando, no existe a veces tejido óseo, es más fácil la cirugía, pero puede encontrarse también todo un dedo completo, como pueden ver acá en la radiografía. Vamos a tener también la sindactilia, que es básicamente la unión o la fusión de los dedos, de dos o más dedos, como pueden ver acá. Esta unión puede ser no solamente de tejido blando, sino también puede ser tejido óseo que esté fusionado, donde el tratamiento se hace más complejo, la cirugía más compleja por la unión, por la unión ósea. Vamos a tener esta contractura, denominada contractura de Dupuytren, que en sí no es una contractura, sino es una degeneración de la fascia palmar, una fibrosis, que hasta ahora no se conoce la causa, y que esta fibrosis que se produce en la fascia palmar, pues ese sobrecrecimiento lo que hace es atrapar a los tendones flexores, tanto del cuarto como del quinto dedo, y que llega a tener una deformidad bien marcada que limita la movilidad, la extensión de estos dedos y a veces la discapacidad. En sus inicios a veces infiltramos con corticoides para liberar esa fibrosis, pero cuando se hace muy evidente, muy exagerada, ya requiere un tratamiento, una liberación quirúrgica de esta fascia, te requiere toda esa fibrosis que está interpuesta y liberar los tendones que están atrapados en esta lesión. Vamos a encontrar también estos nódulos artrósicos que tienen nombre propio, como pueden ver ahí, como son los nódulos de Everden o los nódulos de Bouchard, dependiendo a qué nivel se ubican. Realmente los de Everden lo vemos generalmente en las artrosis idiopáticas. Esta acá la vamos a ver generalmente en las lesiones que se producen por una mano reumática. Y en las manos reumáticas también vamos a ver estas lesiones, como pueden ver acá. No solamente a nivel de los dedos, sino de la articulación metacarbofalángica, como pueden ver. A veces es tan exagerada la destrucción de la articulación que requieren un recambio protésico a ese nivel, para recuperar la movilidad. Vamos a ver también este nivel, también los gangliones, muy parecido a lo que se produce en la muñeca, y el tratamiento es el mismo. Vamos a encontrar las paroniquias, que son básicamente infección, inflamación alrededor de una uña. Vamos a encontrar las luxaciones o fracturas también a este nivel, y que en algunos casos tienen nombre propio, por ejemplo, la fractura del boxeador, como pueden ver acá, la fractura del cuello del quinto metatarsiano, o las fracturas que se producen por frecuencia a nivel de la base del primer metacarpiano, y que también llevan nombre propio, como son la fractura de Bennett, la fractura de Orlando, que lo vamos a ver cuando hablemos de mano, para hacer una descripción más descriptiva y su tratamiento. Vamos a tener las deformidades múltiples que se producen dependiendo de la causa. Miren, en una mano reumática puedo tener esas deformidades, dedos en botinier se llama, ¿no? Que puede ser un dedo en ojal o un dedo en cuello de cisne, como pueden ver acá. O el clásico dedo en martillo, que básicamente se produce por una lesión del tendón extensor de la última falange. Entonces, al no haber el tendón extensor, predomina el tendón flexor y produce esta deformidad. Y los clásicos dedos en resorte o en gatillo, que básicamente se deben a una banda constrictiva que se produce generalmente a nivel de la ubicación de la zona A de la palma, donde estas vainas que nos recubren los tendones se engrosan, hacen como una cuerda que hacen que se retraiga el tendón flexor, y que a veces para movilizar hay que hacer un cierto esfuerzo para liberarlo. Va a llegar un momento que probablemente ya no llegue a estirarlo y que requiere una liberación quirúrgica. Importante recordar los movimientos de la mano, los dedos de la mano, para describir la identidad
de la inhalación a este nivel, que es importantísimo, ¿no? Como por ejemplo la formación de esta O, del signo de la O, que se llama que, cómo debe describirse exactamente la formación de una O, y cómo los pacientes que tienen una cierta lesión nerviosa del nervio cubital, nervio mediano, cómo se va a alterar la formación de este signo de la O. O cuando tenemos problemas de prensión, que hacemos entre el pulgar y el segundo dedo, y que cuando hay lesión efectivamente de esta inervación, no tenemos una buena prensión y vamos a tratar de ayudarnos con la flexión del dedo pulgar. Importante recordarles esta función de pinza, de prensión, porque este movimiento lo hacemos realmente para todo, para coger cualquier objeto, un lapicero, una taza, siempre con este movimiento de presión, la importancia de conservar esta función. Miren esta imagen acá, como pueden ver acá, no sé si se han dado cuenta que mira, acá hay 4 dedos, ¿no? Y cómo se hizo acá una cirugía con la idea de restituir esta función de pinza, de prensión. Esta es una pulgarización del dedo índice, miren, ¿no? Con la idea de conservar esta función de la pinza. Además está de recordarles también cómo examinar y cómo ver la alteración de los tendones flexores, tanto el flexor superficial como el flexor profundo, la forma de examinarlos y diferenciar para su reparación, para su curación. También recordarles que estas lesiones múltiples que se producen en las manos, como son las polisindactilias, también puede verse conjuntamente con lesiones muy parecidas en los pies. También, y esto lo vamos a ver también cuando hablemos de fracturas de antebrazo, fracturas de muñeca, una contractura, una secuela que puede quedar por un mal manejo, sobre todo en las fracturas de antebrazo, donde se produjo un síndrome compartimental, donde se produjo una necrosis, con alteración de la función, con fibrosis de los tendones flexores del antebrazo, y con alteración sensorial que produce una deformidad, como pueden ver acá, que produce la clásica contractura isquémica de Wolman, que produce gran discapacidad y que requiere un manejo especial, con mucha fisioterapia y que generalmente con gran secuela, como pueden ver ahí. Eso hay que evitarlo con buen manejo de las fracturas, como vamos a ver. Y que para terminar, hacerles acordar que la importancia de hacer un buen examen físico, determinar no solamente la función motora, sino la sensibilidad, tanto de los nervios que pueden comprometerse en ciertas lesiones, como son lesiones del nervio mediano, cubital, radial, sobre todo, principalmente, y que según las lesiones que puedan presentar, nos puede dar unas imágenes, como pueden ver acá, y que puede determinar de manera indirecta de decirnos cuál es la lesión que está comprometida. Vamos a tener así la mano del predicador, donde nos describe una lesión probablemente en el nervio mediano, la mano en garra o mano simia, que traduce una lesión del nervio mediano, del nervio cubital, y la mano péndula o la mano caída, que lo vemos en las lesiones del nervio medial, que puede producirse, como he dicho anteriormente, en una fractura de la diáfisis humeral. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que quería hablarles sobre semiología y miembro superior. No sé si tuvieran alguna pregunta.
¿Se me escucha? Escucha, doctor. Muy bien. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Gracias por su atención. Nos vemos y cuídense.